Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en tu bondad tú has sido fiel al permitirnos el día de hoy estar aquí con libertad, abriendo las escrituras. Queremos escucharte, abre nuestro corazón a tu palabra, enséñanos tu voluntad y ayúdanos a vivir para ti. Que tu Espíritu Santo siembre tu palabra como una semilla en nuestro corazón y que pueda haber fruto abundante para tu gloria. Te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Lucas capítulo 2, vamos a comenzar ahí. Dice: aconteció en aquellos días. ¿En qué días? Bueno, en el capítulo 1 se nos explicó cómo un ángel vino con el papá de Juan el Bautista para decirle que iba a nacer Juan el Bautista, que sería como un heraldo delante del Señor. Y en aquellos días dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y me encanta esto de la Biblia, que no te dice había una vez en un reino muy lejano o algo así, sino que son datos históricos. Sabemos quién es Augusto César, la historia tiene datos acerca de quién es, sabemos el edicto en el cuándo fue dado. Es decir, no estamos hablando de una ficción o de una fábula, sino estamos hablando de un hecho real y verificable, porque aún los historiadores serios, porque hay también de todo, pero los historiadores serios, aún siendo ateos, reconocen la existencia de este evento, el nacimiento. Ellos lo llaman el Jesús histórico, porque está escrito con datos que son reales. ¿Qué más nos dice? Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Por qué se hacían los censos para Roma? ¿Por qué eran importantes? Por cuestiones económicas. Un censo te permitía encontrar o saber cuánta gente había en una determinada región, y al saber cuánta gente había en esa región podías exigir cierto pago de impuestos de esa zona. Entonces era básicamente, había un interés económico. Pero qué curioso que César es el hombre más poderoso del mundo conocido en aquella época. Y el hombre más poderoso del mundo conocido es el instrumento que Dios usa para llevar a cabo su propósito. Aún siendo el más poderoso de la tierra, está sujeto a las órdenes y a la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces, qué padre que este Augusto César no conoce de Dios, no quiere honrar a Dios, pero aún así Dios puede usarlo. Entonces convoca este censo y dice el versículo 3: iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Te decía, José vive en Nazaret y él no iría a Belén probablemente para ninguna situación, no tendría por qué ir, pero este decreto lo obliga a moverse él con su desposada hasta Belén, algo que tal vez no habría hecho, pero era necesario para que se cumpliesen ciertas profecías. Y como te decía, es Dios teniendo el control de todo esto. Ahora, hay un evento que no nos narra Lucas, pero sí nos narra Mateo, y es importante. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Dice Mateo 1 versículo 18. Mateo 1, 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Te fijas que no dice su padre, porque el padre de Jesús no es José, ¿no? María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Te explico rapidísimo. En aquella época el matrimonio judío constaba de algunas etapas. La primera etapa era el acuerdo entre los padres. Los padres podían acordar: mi hijo se casa con tu hija, y eso lo acordaban. En aquella época no era como que los hijos decidían con quién se casaban, sino que los padres eran los que tenían esa potestad. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Bueno, ya no es así, ¿ok? No es así. Pero en aquella época se hacía, e incluso a veces este pacto se hacía antes de que naciesen los niños.
¿no? Un matrimonio, amigos, mira, si yo tengo un hijo, tú tienes una hija, ¿qué te parece si se casan? Y ya se acordaba incluso antes de nacer en algunas ocasiones. Y en nosotros sucede algo parecido, porque nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo. Y dice la palabra que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Antes de nacer, el Padre ya había escogido a ti o a mí como esposa para su hijo. Y entonces esa primera etapa del matrimonio judío se refleja en nuestra experiencia. Hay una segunda etapa del matrimonio judío que era el desposorio. Ya en un momento en que los muchachos ya estaban en edad de casarse, pues digamos como que se los presentaba de alguna manera y se los desposaba. Ahí no estaban todavía casados, no vivían juntos, no tenían una vida matrimonial, pero ya tenían el día de hoy diríamos están comprometidos, pero era algo mucho más serio, no se podía romper así nomás. De hecho, para separar un desposorio había que extender una carta de divorcio, porque aunque no estaban viviendo juntos, no estaban viviendo como matrimonio, en realidad ya estaban como casados, estaban desposados. Es en esa etapa que María de pronto está embarazada. Y por supuesto, José hubiera dicho, ese hijo no es mío. Y bueno, la misma María, cuando en Lucas, en el capítulo 1, se nos narra cómo viene el ángel y le dice, tendrás un hijo. Y ella dice, pero ¿cómo es posible? Yo no he tenido ninguna relación con hombres. Y le dicen, es Dios quien va a venir y va a habitar en ti. Y ella acepta y dice que se haga como Dios ha establecido en su sierva. Cuando ella está haciendo eso, está arriesgándose no solo al desprecio del que sería su esposo, porque obviamente su esposo diría, no voy a tomar una mujer embarazada de otro hombre, la hubiera despreciado. Es más, podrían como sociedad incluso apedrearla por estar viviendo en ese adulterio. Y María toma el riesgo y decide hacerlo. Y este desposorio, volviéndolo a poner en nuestra experiencia, es como el día de hoy, cuando le entregaste tu vida al Señor, cuando reconociste que eres un pecador que necesita un Salvador y creíste que Jesús es la provisión de Dios como salvación para ti. El momento en que tú creíste esto, te casaste con el Señor. Todavía no vives con Él. Es este desposorio. Todavía no lo vemos, dice Pablo, le amamos sin verle, pero estamos casados. Y no se va a romper, Él no va a romper esta relación, este compromiso. Todo lo contrario, Él nos dio su Espíritu Santo, dice Efesios 1, como arras para que sepamos que Él va a venir por la redención, va a redimir la posesión que Él ha tomado. Esa es la segunda. Y bueno, la tercera etapa era ya el casamiento en sí, donde pues ya se hacía la fiesta y todo lo demás, que eso en nuestra experiencia lo viviremos en las bodas del Cordero, cuando estemos tú y yo delante del Señor, dice, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, volvamos a Mateo. María está embarazada y dice el verso 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No quiso denunciarla así haciendo un alboroto para que la apedreen o algo, sino dijo, pues ok, no me puedo casar contigo, pero tampoco quiero que te mueras ni que te maten. Entonces le iba a dejar secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. No, que Jesús, ¿cómo se va a llamar? ¿Jesús Emanuel o cómo está la cosa? En aquella época el nombre era mucho más que cómo te llamas, definía tu identidad. Entonces su nombre, digamos, como sería, digamos, de su certificado de nacimiento es Jesús, pero su identidad también es Emanuel, Dios con nosotros. Porque acuérdate, no creo que esté mal, pero se dice que la Biblia es el manual de instrucciones del fabricante para que sepas cómo vivir. Y entiendo ese concepto,
Pero no es un buen manual si fuese un manual, porque tú no eres un artefacto. Cuando falla un artefacto, vas al manual y se descompuso el foquito azul. Entonces, a ver, vas foquito azul, página 37, pero no funciona así nuestra vida. No es como que tú tienes un problema matrimonial, ay, vamos al manual, a ver, matrimonial, problema matrimonial, aquí está, matrimonial, problemas por dinero, problemas por familias, problemas, no funciona así. Lo que la Biblia tiene para nosotros son recordatorios del amor y la gracia de Dios en la vida de muchas personas, a través de los cuales tú y yo podemos ser enseñados e instruidos. Entonces, Dios no nos dio un manual, Dios nos dio a Emanuel. Él vino como hombre a pagar por nuestros pecados, ¿no? Dice el verso 24 de Mateo 1: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto de que no la conoció quiere decir que no vivió íntimamente, no tuvo una vida matrimonial con María hasta que hubiese nacido Jesús, que dice que es un hijo primogénito, no unigénito. Jesús es el unigénito del Padre, pero no es el unigénito de María, es el primogénito de María. Después vino el segundogénico, el tercerogénico, el cuartogénico, y la Biblia habla de hermanos y hermanas que tuvo, bueno, medios hermanos que tuvo el Señor Jesús, porque estos ya sí fueron hijos de José y María, mientras que Jesús no. Regresa por favor a Lucas. Entonces, dice el versículo 6: aconteció que estando ellos allí en Belén, de Nazaret habían ido a Belén. Estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Un pesebre es como una especie, literalmente la palabra que se utiliza ahí es comedero. Es como una, pues sí, como una cuenca, puede ser de tronco, puede ser de una piedra cavada, donde se ponía alimento para el ganado, ¿no? Para las vacas o para las ovejas, y ahí comían. Y aunque hubiera estado pues sin usarse un rato, ahí comieron animales, y con babas y con cosas, y ahí nació, ahí cuando nació Jesús, ahí lo pusieron en ese pesebre. Yo recuerdo cuando nacieron mis hijos, pues tratamos de pagar el mejor lugar para que nacieran de acuerdo a la economía que teníamos en ese momento. Y yo pues lo elegimos porque se veía el más limpio, el más preparado, y porque eso es lo que un padre quisiera para su hijo. Pero Jesús vino a un lugar totalmente, a un lugar sucio. Dios escogió este lugar. No fue una coincidencia. No es como que pues ahí le tocó nacer. No. Dios escogió este lugar para que naciera. Y es porque dice, no había lugar para ellos en el mesón. Seguramente Belén por el censo estaba llena de peregrinos, de gente, y ya no había lugar donde estar. Y entonces nace y es acostado ahí. Y esto me recuerda a una cosa en mi vida. Por años no había lugar para Jesús en mi vida. Yo conocí del Señor a los 23, 24 años, y por muchos años no había espacio ni para una conversación, ni para un pensamiento acerca de Jesús. No había nada, cero. Y no solo eso, en mi corazón se había acumulado, permíteme decirlo así, baba, estiércol, basura, polvo, tierra, todo lo que el pecado produce. Y mi corazón estaba así cuando Dios decidió nacer en mí. Y es una decisión que Dios tomó. No tenía que, pero Él tomó esa decisión. Él decidió nacer en un lugar insalubre como era mi corazón, para darme una nueva vida. Apocalipsis capítulo 1 dice: al que nos amó y nos lavó con su sangre. Yo hubiera dicho, mira, primero lávate y luego veo si te puedo amar. Pero Dios nos amó y luego nos lava con su sangre. Y así estábamos tú y yo.
Y creo que lo primero que tenemos que hacer el día de hoy es tomarnos un minuto, y te voy a dar un minuto para que tú ahí en tu lugar, tú solito, es algo entre tú y el Padre, le des gracias porque Dios escogió nacer en ti. Fue su decisión. Él escogió tu corazón, aunque estaba lleno de suciedad. Él no te pidió límpiate para que yo te ame. Él decidió habitar en ti, fue su decisión. Entonces, ¿qué te parece si te doy un minuto para que simplemente le des gracias a Dios? Tómate un minuto, vale la pena decir: Señor, gracias por haber venido a mi vida. ¿Recuerdas el día que tú le entregaste tu vida al Señor? Dale gracias a Dios por lo que sucedió en ese momento. Te doy un minuto, vamos a orar. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Señor, gracias por haber venido a rescatarme. Gracias por haber atravesado el tiempo y el espacio y haberte hecho hombre para ir a la cruz, pagar por mis pecados. Y gracias por haberme rescatado a mí. Gracias por no haberme pedido ni exigido nada más que venir delante de ti. Gracias por haberme tomado y no haberme rechazado. La gloria, la honra para ti, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, la historia no acaba ahí. Jesús en un pesebre habla de lo indefenso que era el Señor. Dios, el Dios todopoderoso, hecho carne. ¿Has cargado un bebé? Te digo un secreto, yo no soy muy cargador de bebés, porque me dan, o sea, los bebés son irreemplazables. No es como que, híjole, te arruiné un bebé, te consigo otro. No se puede, son únicos, son irreemplazables. Entonces a mí me da mucho temor cargar bebés ajenos. Pero imagínate que es Dios, que tú estás ahí. Hace 9 meses vino el ángel, te dijo: Dios va a venir, va a estar aquí, va a nacer, y lo tienes ahí en tus brazos. Ese es el Señor. Ahora, sigamos leyendo, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. A partir de este versículo, algunas personas dicen: ves, ahí se nota que Navidad no pudo ser en diciembre, porque en diciembre en aquella zona del mundo hace mucho frío, incluso cae nieve, y es ridículo que saquen las ovejas a pastar donde hay nieve, porque no toman helado las ovejas, tienen que comer pasto. Entonces no tiene sentido que hayan sacado ovejas ahí a la nieve. Otros dicen: sí, hay ovejas que soportan muy bien el frío y no hay problema. Pues quién sabe, la verdad no importa cuándo fue, lo importante es que sí sucedió. Ahora, eran pastores. Los pastores no eran la parte más alta en el escalafón social. Los pastores no eran como los publicanos. Tenían mucho dinero, eran despreciados por el pueblo, pero tenían dinero. Había comerciantes que tenían mucho dinero. Los sacerdotes, los fariseos tenían dinero y tenían además gran posición social. Los pastores no eran personas de gran posición social. Y ellos están ahí en el campo y están guardando las ovejas, y dice el versículo 9: he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Has visto las ilustraciones que se hacen de ángeles? ¿No? Siempre así, blanquitos, ojos grandes, bonitos, pelo chino así rubio, erizado, una cosita que así como uy, uy, uy. Bueno, no sé si serán así los ángeles o no, pero cuando apareció, llenó de temor a todo el mundo. O sea que ya te cuento cómo habrá sido, de qué tamaño sería este ángel que apareció, y todo el mundo empezó a tener temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo.
En griego esta frase, nuevas de gran gozo, es evangelizo. Hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo sé que es un cliché, pero es un buen cliché, es verdad. ¿Qué vamos a hacer? Aunque sea cliché, es cierto. Se dice por ahí que si el problema de la humanidad fuera un problema económico, Dios hubiera enviado a un economista. Si el problema de la humanidad fuera de instrucción, hubiera mandado a un maestro, a un profesor. Si el problema de la humanidad fuese un problema de salud, hubiera enviado a un doctor. El problema de la humanidad es el pecado. Y por eso el Señor envió un Salvador. Y dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Tal vez hoy en la noche encuentres al pie de tu árbol regalos envueltos. El regalo de Dios también vino envuelto. Dice: envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú y yo necesitábamos un Salvador. Tú y yo necesitábamos alguien que pudiera entendernos y alguien con el que pudiéramos relacionarnos. Piénsalo de esta manera. En Génesis, después de que Adán y Eva pecan, Dios le dice a Eva: tu simiente aplastará a la serpiente. Eso es algo que no tiene sentido, porque la mujer no tiene simiente, la mujer tiene un óvulo. La simiente la provee el varón. El óvulo lo provee la mujer, pero la simiente viene del varón. Entonces pareciera que Dios no sabe anatomía, o sea, como que, ¿qué onda el Señor? ¿No conoces cómo fue el hombre? ¿Cómo está diseñado? Y no es un asunto de ignorancia de Dios. Dios está diciendo desde el principio: este nacimiento va a ser milagroso. ¿Por qué tiene que ser un nacimiento milagroso? Porque todo hombre nace con pecado. Ese es nuestro gran problema. Cada uno de nosotros nace con pecado. Dice Romanos capítulo 3 que nosotros, del ser humano, tenemos debajo de nuestra lengua veneno de serpiente, que nuestros pies corren para derramar sangre. Esa es nuestra naturaleza. Bueno no hay ni aún uno. Y la paga del pecado es muerte. No hay escapatoria, porque eso es lo justo. Y no podemos pagar con otra cosa. Mira, Señor, por mi vida te doy 500 borregos, no alcanza. 1000, no alcanza. 1,000,000, no alcanza. ¿Por qué? Porque Dios es justo. En la ley Dios revela su justicia: ojo por ojo, diente por diente, hombre por hombre, vida por vida. Está estableciendo un principio de equivalencia entre la falta y la paga. Y si el que pecó, piensa en el pecado como: Dios es santo, santo, santo. Es como una sábana blanca, 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 blanca. Y mi pecado es una mancha en esa santidad. Y tu pecado es una mancha en esa santidad. Y tiene que cobrarse. ¿Pero con qué? Con la vida de una persona. Tiene que ser cobrado con la vida de una persona. Hombre por hombre, vida por vida. Por eso Dios se hizo hombre. No se disfrazó de hombre. Él se hizo literalmente persona, y las personas tienen que atravesar desde la concepción, el nacimiento, la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Y todo eso lo vivió Cristo, para que como hombre, al ser Él puesto por nosotros en la cruz, está muriendo en nuestro lugar. Ahora, esto es lo impresionante. Déjame leer el versículo 11. Ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador. Hoy. ¿Cuántos hoys son importantes en tu vida? Yo te digo algunos hoys míos, ¿no? El día que me casé, yo recuerdo cuando desperté, dije: hoy me caso. Hoy es el día. Ustedes saben que me casé 3 veces, ¿no? Con la misma esposa. Y
Todas han sido importantes, pero el primer hoy me caso fue especial. Después de todo lo que habíamos vivido, hoy llegaba ese día. Otro hoy importante, el nacimiento de mis hijos. Hoy nacieron, hoy nacen. Te digo otro hoy importante, el día que le entregué mi vida al Señor. El día en que Dios me derrotó en mis argumentos, en mi necedad, en mi torpeza. Y reconocí, Señor, soy un pecador, no soy un buen tipo. O igual, aunque sea un buen tipo, sigo siendo un pecador, merecedor de la muerte, pero tú has provisto tu vida para pagar por mí. Ese hoy fue maravilloso. Y ese hoy es hoy. Yo no sé si tú conoces del Señor o no, pero permíteme decírtelo así rápidamente. Eres un pecador y tú lo sabes. No te conozco, pero lo sabes. Y hoy puede ser el día de salvación. ¿Qué necesitas? Reconocer que eres un pecador. Reconocer que Cristo vino a pagar por tus pecados y recibir el perdón de Dios. Ahora, si tú ya conoces del Señor, hoy también es un buen hoy. Porque además no tenemos más. El mañana lo tendremos. El problema es que cuando llega mañana ya es hoy. Y el ayer pasó. Y hay muchos ayeres que tenemos que decimos, híjole, ¿por qué no hice algo cuando era hoy? Pero tienes hoy de nuevo. Y hoy es un buen día para que le digas al Señor, quiero conocerte. Fíjate lo que pasó con estos hombres. Versículo 13. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, si un ángel les puso a temblar, imagínate, aparecen huestes, un ejército, no sé cuánto es un ejército, 100, 1000, no sé, pero aparece un ejército y dice que alababan a Dios. No sé si cantaban, pero lo que decían es esto, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lingüísticamente es posible traducir como en algunas tarjetas lo has leído. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Es posible traducirlo lingüísticamente, pero teológicamente no. ¿Por qué? Porque no hay hombres de buena voluntad, lo acabamos de decir. Todos somos pecadores. Esta traducción es correcta. En la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos no se quedaron diciendo, ¿cómo ves? ¿Serán fake news? ¿Será verdad? ¿Cómo ves? Y no sé, pues igual mañana yo voy a ir a ver. No, esto que acaba de suceder lo tengo que ver. Si el Mesías ha venido y nos están diciendo, vayan a verlo, lo van a encontrar en un pesebre, patitas, ¿para qué te quiero? O sea, corramos. Y vinieron, dice verso 16, pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, hoy es un buen día. Hay mucha gente aquí que te puede decir, me puedo arrepentir de muchas cosas en mi vida, menos del día en el que Dios tocó mi corazón. Hay muchos días que preferiría brincármelos. Hay muchos días que quisiera que me hicieran una lobotomía y me quitaran ese recuerdo pero el día que Dios abrió mi corazón y me reveló su amor, ese día lo quiero recordar para siempre. Entrégale tu vida al Señor. Y si tú ya le has entregado tu vida, hoy es un buen día para correr y conocerle más. Porque dijo el Señor Jesucristo que las Escrituras dan testimonio de Él. Y hay veces que decimos, órale, bueno, ya. Y es como los pastores, está diciendo, ahí está Jesús, puedes ir a verlo. Ok. Hoy es un buen día para decir, quiero ser salvo, revélate. Y también es un buen día para decir, quiero conocerte más, quiero correr hasta ti y después quiero salir de tu presencia diciéndole a todo el mundo lo que tú has hecho en mi vida. No hemos terminado, pero ¿qué te parece si oramos? Si le pedimos al Señor que
abra nuestro corazón para que le conozcamos más cada día, que ponga en nuestro corazón el deseo de proclamar su amor, su gracia a todas las personas que conozcamos. Y también es una oportunidad, si conoces del Señor, para clamar a Dios por la salvación de aquellos que amas y que están a lo mejor necios como tú y yo estábamos hace tiempo. Y si Dios pudo abrir mi corazón y mi necedad, estoy seguro que puede abrir a cualquiera. Entonces vamos a tomarnos un minuto para orar por esto, ¿no? Dice Gálatas capítulo 1, versículo 15. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Señor, gracias porque un día te agradó revelar a tu Hijo en mí. Ahora quiero rogarte que me permitas predicar de tu nombre, hablar de tu evangelio, anunciar las buenas nuevas que yo escuché a tantos que no las han escuchado, Señor. Gálatas 4, versículo 4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Señor, gracias por habernos hecho hijos tuyos. Gracias por habernos hecho adoptados en el amado. Ayúdanos a vivir como hijos, a correr hacia ti como un hijo corre cuando ve llegar a su padre, a lanzarnos hacia ti día con día, a no desperdiciar nuestro hoy en cosas que el mundo se va a llevar, en cosas que el tiempo va a quemar, en cosas que no van a contar, sino a que nuestro hoy se trate de ti, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. No todos somos hijos de Dios. Yo sé que se dice eso, pero Juan en el capítulo 1 dice que a los que creen en su nombre, los que le recibieron, a ellos Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Sigamos leyendo, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, al final Dios cumplió lo que le había prometido. Déjame ponerlo de esta manera. En Génesis vino la promesa cuando Dios le dice a Eva que su simiente aplastaría a la serpiente. Y tuvimos que esperar y esperar y esperar y esperar, y pasaron generaciones, hombres y mujeres, décadas, siglos y años, uno tras otro. Y el pueblo de Israel fue al desierto, y el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y no pasaba. Y se cerró el Antiguo Testamento y hubo 400 años de silencio y todavía no pasaba nada y no pasaba nada. Y vino el ángel y habla con María y le dice: el Espíritu de Dios reposará sobre ti y estarás, Dios va a venir. Y ya casi es el tiempo, y había que esperar 9 meses, y el tiempo por fin llegó. Y llegó. Ese día llegó, y este día llegó, y el hoy es el único que tenemos. ¿Para qué? Para alabarle. Vimos que alaban los ángeles, vimos que alaban los pastores, sabemos que José y María alababan a Dios, sabemos que Jesús alabó al Señor en todo tiempo.
Esa es nuestra tarea el día de hoy. Hoy tú puedes escoger alabar a Dios, ¿o no? También me he arrepentido de hacer muchas cosas. Nunca me he arrepentido de alabar al Señor. Acompáñame para terminar, por favor, al Salmo 100. Yo sé que lo conoces, no te es algo nuevo. Salmo 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Me encanta que incluya a todos. No dice habitantes de Jerusalén, habitantes de la Tierra Santa, habitantes de cierta zona. No, no, no. Habitantes de toda la tierra. Hay una invitación a cantar alegres. ¿Por qué? Porque Dios vino por nosotros. Dios vino por nosotros y es una buena razón para cantar el día de hoy. Para que esta noche, si vas a cenar con tu familia, puedas decir: podemos cantar. Estamos felices de lo que Dios ha hecho. Luego dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Qué triste fue el día en el que mordimos la mentira de que no, nosotros no somos hechos por Dios. Nosotros somos el resultado de una combinación de moléculas que por el calor y la velocidad y el ¡puc! Salió ahí una cosa que luego se confirmó otra cosa y en otra cosa y en otra cosa, y luego un día ¡pum! Hombre. Cualquier persona tiene que entender y por su propia experiencia sabe que hay cosas que no se explican así. ¿De dónde salieron tus pensamientos, tus sentimientos? ¿Son pura química nada más? No. No existe un químico que diga: ¡pum! Ya se acabó la tristeza. Tú sabes que no. No existe un químico que te quite el dolor de la pérdida de alguien que amas. Somos mucho más que moléculas dando vueltas. Somos hechos por Dios. Él nos hizo. Y dice: reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿No te encanta? Dios te dice: pues, eres mi oveja, eres de mi prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Ya hicimos eso, ya le dimos gracias a Dios. Por sus atrios con alabanza. Ya alabamos a Dios por su obra y por su bondad. Alabadle, bendecid su nombre. Hay una nueva instrucción: alábale, bendice su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. ¿Qué tan bueno es? Es tan bueno que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y eso para cuándo? ¿Hasta cuándo alcanza? Dice ahí: para siempre es su misericordia. ¿Has fallado? ¿Has tropezado? ¿Has decidido pecar torpemente? El día de hoy Dios tiene misericordia. Y su verdad, o algunas versiones traducen su fidelidad, por todas las generaciones. Puedes confiar en Él. Él no cambia, Él no miente, Él no se aparta. Jesús dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces es un buen día para ir a Él. Hoy es un buen día. Y si Dios nos presta aire y aliento para mañana, mañana ya no será mañana, ya será hoy. Y hoy seguirá siendo un buen día para adorar a Dios. ¿Qué te parece si ahí en tu lugar, tú con tus propias palabras, tú solito, le das gracias a Dios, le alabas, alabar? A veces decimos: pero ¿cómo se alaba? Alabar es reconocer quién es, reconocer su nombre, quién es Él. Él es bueno, magnífico, alto, bondadoso, benigno. Eso es alabarle. Y luego puedes hacer una mención de las cosas que Él ha hecho por ti. Gracias por mi familia, gracias por mi esposa, por mis hijos, gracias por esto, por el otro. Eso es alabar a Dios. Tómate un minuto para ahí tú solo, en tu lugar, darle gracias a Dios.
y alabarle. Señor, gracias porque no nos abandonaste, porque viniste por nosotros y estamos celebrando eso, que tú viniste por tus ovejas, porque tú nos hiciste y tú nos redimiste. Gracias porque nos has dado boca para alabarte. Perdónanos por haber vivido buscando otras cosas. Perdónanos porque en algún tiempo no había espacio para ti en nuestro corazón. Perdónanos por haberte dado un pesebre tan sucio en nuestro corazón. Y gracias porque tú decidiste nacer ahí. Ahora ayúdanos a ser como estos pastores, a correr hacia ti día con día, a conocerte, a verte un poco más. Que nunca nos sea suficiente, que nunca nos aburra tu rostro, ni tu voz, ni tu mirada. Y permítanos salir de tu presencia día con día para anunciar al mundo que tú decidiste venir a rescatar a los pecadores, que tú decidiste venir a buscar a los que estaban perdidos, que en ti hay perdón, consuelo y esperanza. La gloria, la honra para ti, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.